Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio. Hoy, como podrán notar, estamos fuera de la que es nuestra casa habitual, el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Hoy nos trasladamos y, bueno, nos reciben con los brazos abiertos en nuestra universidad hermana, la Universidad de Costa Rica, decana de la enseñanza superior costarricense. Estamos en un edificio hermosísimo, eh, que la verdad invita mucho a tener este tipo de conversaciones y con mucho más razón, con un invitado de lujo, como suele ser en Reflexiones Radio. Un lunes extraño, por ventoso, por frío, cuando estamos en plena época de verano. Pero bueno, aquí estamos, como les digo, con un invitado que ustedes yo sé que van a disfrutar mucho la charla hoy con él. Así que le damos de una vez la bienvenida al doctor José María Gutiérrez, Chema, como se le conoce en el argot de la Universidad de Costa Rica y mucho más allá, con quien hoy vamos a conversar de un tema de ciencia y sociedad, ¿cierto, Leiner? Muy buenas tardes, de verdad. Pues primero, muy agradecido de tener la oportunidad de conversar con uno de los científicos más reconocidos en este país, eh, además con una persona muy agradable con la cual hemos venido conversando un ratito aquí en las previas del programa, y estoy seguro que este programa va a tener una gran audiencia, así que desde ya les invito a que se queden con nosotros. Muy contento además de estar fuera de la casa, aunque está frío, está fresquito aquí en la parte alta, en el campus de la Universidad de Costa Rica, la ciudad científica, la parte más, digamos, más nueva de las instalaciones y en un lugar bellísimo que es el aula magna o la sala magna en la parte de afuera. Para los que no tienen o no han tenido la oportunidad de conocer este lugar, yo les invito. Además, acabamos de tener un cafecito aquí en la sodita o el café de la entrada, que está buenísimo. Gracias al auspicio aquí de mi amigo JJ por el café, está buenísimo. Les invitamos a que se den una vueltita. Nosotros en el programa empezamos a hablar siempre de la persona antes que del personaje, ¿verdad, Jotas? Así es, y entonces hoy vamos a tener una charla muy amena que ya lo viene siendo desde hace más de media hora que nos hemos encontrado aquí con Chema. Yo le voy a decir Chema porque yo creo que se sentiría más cómodo. Y bueno, vamos a ver, cuando uno hoy día conversa con el doctor José María Gutiérrez, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, si uno se fija en los rankings de científicos que trabajan en Costa Rica, está en el top. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese que ha logrado escalar tan alto en en la vida científica y académica costarricense? Pero bueno, vamos a escudriñar primero en los orígenes de José María Gutiérrez. ¿Dónde nace, Chema? Muy buenas tardes. Agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes y con quienes nos escuchan y ven. Juan José y Leiner, es un gran gusto para mí. Me agradezco mucho la invitación. Yo nací en Barrio Otoya, aquí en San José. Nací en la casa donde vivían mis padres y mis hermanos. Muy pronto, pues, al mes de nacido, mi familia se mudó a Barrio Escalante y ahí viví durante 25 años hasta que me casé. Ok, hasta que se casó. Y entonces suele suceder que ya ahora uno va a donde lo lleva la mujer, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿y cómo era ese barrio Escalante en aquellos años primeros de tu vida? Bueno, yo tengo recuerdos muy gratos, especialmente de la niñez en Barrio Escalante. Bueno, en primer lugar, debo decir eh, que mi familia es una familia muy especial.
Mis padres fueron personas extremadamente cálidas, extremadamente amorosas, extremadamente generosas, que lograron crear en nuestro hogar un ambiente muy especial y que favoreció el crecimiento de todos quienes estábamos ahí, ¿verdad? Porque mi familia somos una hermana y 4 hermanos, y siempre que nos reunimos, pues todos hablamos de lo especial que fueron nuestros padres, de la capacidad que tuvieron para generar ese ambiente de armonía, de amor, de estímulo, de respeto a la diversidad, a las ¿Cómo se llamaban diferencias. tus padres? Mi papá se llamaba Jorge Gutiérrez Cooper y mi madre Margarita Gutiérrez Mangel. Sé que nosotros somos Gutiérrez Gutiérrez. Ajá. Mi padre trabajó en el Banco Nacional primero, luego en el Banco Central, y mi madre estuvo siempre en la casa, dedicada a las labores de la familia. Ese Gutiérrez Mangel es muy conocido. Esos dos apellidos juntos resultarán muy conocidos. Entonces, me imagino que el tío jugó algún rol interesante dentro de la vida familiar. Sí, claro, mi madre fue hermana de Joaquín Gutiérrez Mangel, ¿verdad? Joaquín, un reconocidísimo escritor, se fue muy joven de Costa Rica buscando otros horizontes, buscando el ancho mundo de Sudamérica, ¿verdad? Y vivió muchísimos años en Chile. Se casó con mi tía, Elena George Nacimiento, y vivió mucho tiempo en Chile. Tuvo una vida muy rica, muy llena de oportunidades, de experiencias. Vivió 7 años en la Unión Soviética, 3 años en China, viajó por diversas partes del mundo, y de cuando en cuando llegaba de visita a nuestra casa, ¿verdad? La llegada de Joaquín era siempre algo espectacular, porque era una persona que venía con historias, con anécdotas, con vivencias. Él era una persona que, además de ser un gran escritor, fue un militante, un activista político, Sí. ¿verdad? Tanto aquí en Costa Rica como el Partido Comunista, como en Chile, y fue una persona que participó. Ahora, ¿te acordás de alguna anécdota cuando eras carajillo? Como decimos allá en mi pueblo, que me imagino que eran épocas muy diferentes a las de San José de hoy. ¿Te acordás de alguna anécdota que nos puedas contar que refleje un poco tu infancia? Sí, claro. Lo que recuerdo más de mi infancia, bueno, recuerdo ese ambiente que estaba describiendo, de la armónico o generoso, vital de mi familia. La relación con mis hermanos siempre fue muy especial. A ella y a todos ellos les tengo un cariño enorme por toda la relación tan bonita que tuvimos. Pero lo que yo más recuerdo desde mi infancia era el fútbol, las mejengas, ¿verdad? Que en ese tiempo eran mejengas en las calles, porque muy de cuando en cuando pasaba un vehículo por la calle, en ¿verdad? El polvazal de la calle. Bueno, en realidad no, era calle pavimentada. Y precisamente en la calle frente a mi casa se armaban unas mejengas buenísimas. Llegaban chiquillos de ahí del barrio y de otras partes. Me acuerdo que llegaba gente de otros barrios, de Aranjuez, ¿Y vos jugabas qué? ¿En la defensa, en la media o en el ataque? Debo decir o debo más bien confesar que uno de mis hermanos me definió como un teórico del fútbol, en el sentido de ser una persona sumamente entusiasta, digamos, con deseos de ser un gran jugador, pero con limitaciones importantes, digamos, en el juego. Entonces puedo decir que jugué de defensa. Tal vez no era tan malo, jugaba en la escuela también. Yo estuve en el Colegio de La Salle mis 11 años de primaria y secundaria, y ahí pues jugábamos en los equipos del grado y luego en las selecciones, etcétera, pero nunca fui un jugador muy destacado. Sí, me interesó muchísimo el fútbol siempre. Hasta el día de hoy, siempre supongo. he sido un fanático sapricista. En ese tiempo yo me sabía las alineaciones, las estadísticas, quiénes eran los goleadores, guardaba los periódicos. No podía ser perfecto. ¿Ves cómo tenemos afinidades en común, ¿verdad? Me parece súper agradable esa historia, digamos, del fútbol en la calle, pero y nunca llegaste a la casa así como con las rodillas cholladas o con algún... No, en realidad siempre fui un niño, yo diría bastante, digamos, pasivo en el sentido físico, ¿verdad? Era cuidadoso, y
yo creo que prácticamente nunca tuve ningún accidente, ¿verdad? Por eso yo creo que el término de teórico del fútbol vale. Una vez hablando con un colega de Estados Unidos que estaba con el hijo, le estaba yo contando esta historia que mi hermano consideraba que yo era un teórico del fútbol y el muchachito le preguntó al papá, ¿qué es eso? Y el papá muy correctamente, mi colega, le dijo, vea, es alguien que sabe lo que hay que hacer, pero no lo puede hacer. Bueno, aquí hay muchos de esos, Sí, no, ¿verdad? aquí Y estamos no solo, cargados. y no solo en el área del fútbol, ¿verdad? Hay Sí. mucha, pero avanzando un poquito, me imagino que estuviste en la Salle, después, ¿hay algún profesor, algún maestro, alguna persona a la cual le debes tu vocación científica o eso ya viene hasta la universidad? Es curiosa esa pregunta porque en realidad a mí siempre me interesó muchísimo la ciencia y particularmente la biología. Yo recuerdo desde niño, en ese tiempo no se pasaban tantos programas como ahora de National Geographic y ese tipo de series, ¿verdad? Naturalistas. De vez en cuando en los programas de Disneylandia aparecía algún programa, digamos, sobre animales o así, y a mí me llamaba muchísimo la atención desde niño. Uno de mis hermanos mayores, Jorge Alberto, me estimulaba mucho con eso, incluso en una ocasión me incitó para que el regalo de Navidad fuera un microscopio. ¿En serio? Sí, cuando estaba como en tercer grado. Entonces yo tenía ya un gusto, digamos, Por muy temprano por las ciencias biológicas, por la biología. Ahora, en el colegio yo tuve un profesor de estudios sociales, don Oscar Aguilar Bulgarelli, que fue muy estimulante en el estudio de la historia. Y de hecho, en algún momento, a la hora de tomar decisiones vocacionales, pues yo siempre tenía muy claro que a mí me interesaban las ciencias naturales y la biología, pero no dejé de pensar en algún momento, en aquel tiempo había que escoger entre ciencias y letras cuando uno entraba a cuarto año, no dejé de pensar en algún momento si la historia no sería una posibilidad vocacional para mí. Y de hecho, a mí me ha encantado siempre la historia, de una manera un tanto amateur, digamos, de mi parte. Leo mucho historia, sigo mucho los trabajos que se hacen en historia en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional y en otros países. Y pues me interesa mucho y he logrado hacer algunos aportes en historia de la ciencia. Bueno, y de Entonces, eso vamos a hablar más adelante cuando hablamos un poquito de su libro y demás. Ahora, entraste a la universidad en ese momento, me imagino que la opción era la Universidad de Costa Rica, la única opción en ese momento, y estudias biología. No, ese es un aspecto interesante. A mí lo que me gustaba era biología, me gustaba mucho la evolución, me gustaba mucho el comportamiento animal, la etología. Sin embargo, yo desde joven tenía claro del colegio que a mí me hubiera gustado hacer una carrera académica, una carrera de investigación científica. Quería ser un investigador científico. Y en ese momento yo indagué y era muy claro que la facultad que tenía la tradición más fuerte, con mucha diferencia, en cuanto a un ambiente de investigación que concentraba la mayor cantidad de investigadores muy destacados, era la Facultad de Microbiología. Entonces, esa combinación de mi interés por estudiar, hacerme un investigador y el ambiente que había en la Facultad de Microbiología, que era un ambiente que venía heredado de Clodomiro Picado y de Alfonso Trejos Willis, Claro. Me hizo optar Por por microbiología. microbiología y no me arrepiento de eso. Que es muy interesante porque ahora que lo estás diciendo, vamos a ver, muchos nos volvemos investigadores de casualidad, ¿verdad? Porque entramos a una carrera y nos gusta, una vez que estamos en la carrera, pasa mucho en veterinaria, con quien precisamente Chema tiene una muy buena relación con la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, y entonces uno empieza la carrera y de un pronto a otro le encuentra el sabor a la investigación y entonces se decanta por la investigación, pero vemos aquí como Chema más bien encuentra en una carrera la posibilidad de lograr su meta como investigador, lo cual es bastante interesante porque no es necesariamente lo más frecuente. Y no es lo usual. encontraste lo que querías, es decir, llegaste al lugar correcto. ¿Y cómo es que termina de alguna manera de desarrollarse esa vocación ahí en microbiología? Bueno, debo decir que la entrada a la Universidad de Costa Rica para mí fue un acto casi que mágico. ¿En qué año estabas hablando? 1972. Claro. Acá estábamos en medio del tercer congreso universitario, que ha sido el congreso más importante en la historia de esta universidad, bueno, además del primero, y luego acaba de pasar al COA, ¿verdad? 2 años antes. Entonces, la Universidad de Costa Rica para mí se me abrió como un universo, ¿verdad? En el sentido de que era a la vez de la posibilidad de desarrollar mi interés científico
en el campo de la microbiología que llenó la Facultad de Microbiología todas mis expectativas. Había un grupo de cuadros académicos, de profesores y profesoras de una enorme capacidad, personas que acababan de descubrir parásitos, investigadores renombrados a nivel internacional, líderes en los diferentes campos. Prácticamente cada curso que yo llevaba era el contacto con personas de un altísimo nivel. Eso fue súper estimulante para mí, pero al mismo tiempo la Universidad de Costa Rica era un crisol de efervescencia claro, política. política, de debate, Sí, sí, sí. de discusión. Ahí estaba la izquierda, estaba el centro, estaba la derecha. Exactamente, y no solo eso, coincidía en esos tiempos que a raíz de las lamentables dictaduras militares de Sudamérica, tuvimos una afluencia de intelectuales de altísimo nivel y valor de Chile, de Uruguay, de Argentina, llenaban los auditorios. Brasil, que llegaban aquí a desarrollar campos del conocimiento, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, imagínense lo que es estar para una persona, para un muchacho interesado en la investigación científica, pero también interesado en temas sociales y políticas, de historia, estar en un lugar a donde contaba con ese elenco de profesores en el plano científico y además con ese ambiente de efervescencia, de discusión, de cuestionamiento. Es decir, esos años para mí fueron años inolvidables que me marcaron totalmente. Y esa dualidad de dedicación a la ciencia natural y de interés por lo social y lo político es algo que me ha acompañado toda la vida, ¿verdad? Como que me marcó en ese momento y me ha seguido marcando. Y de eso vamos a hablar ahora que hablemos del concepto de universidad y de lo que viene a futuro. Pero me imagino que pasa también, Chema, por una carrera internacional, por un proceso, digamos, que un investigador o que un académico requiere, y es la formación ya más a nivel de posgrado. ¿Cómo es ese momento? Bueno, precisamente ese ambiente que había en la Facultad de Microbiología, entre las características que tenía era que era un ambiente ya muy conectado a redes internacionales del conocimiento, ¿verdad? Claro. Entonces yo tuve la fortuna de, yo solicité, y en eso mi amigo y colega Edgardo Moreno jugó también un papel ahí catalizador. Solicité al doctor Roger Bolaños Herrera, que era el director del Instituto Clodomiro Picado, la posibilidad de ser asistente de investigación cuando yo era estudiante. Digo que Edgardo jugó un papel porque él era asistente de investigación y cuando él se graduó, de alguna manera yo ocupé el campo. Me dejó el campo, exactamente. Entonces, Roger Bolaños me dio pelota con eso. Me permitió ser asistente de investigación y haber entrado al Instituto Clodomiro Picado también fue para mí otro hito en mi formación importantísimo, porque Roger Bolaños era una persona muy especial, era una persona que yo creo que este país no le ha reconocido todo lo que dio, porque era al mismo tiempo un académico muy consolidado en ese plano, era un gestor, era un promotor de proyectos tecnológicos, productivos, científicos, y tenía muchas relaciones internacionales. Entonces, a través de Roger Bolaños y el grupo del instituto, yo me puse en contacto con grandes investigadores del campo de la toxinología, que es nuestro campo, ¿verdad? De los venenos y toxinas. Y pues fue un corolario natural de ese proceso que cuando me gradué de microbiología y tuve la oportunidad de que me dieran una plaza en la Facultad de Microbiología en la universidad, en el Instituto Clodomiro Picado, rápidamente hicimos conexiones para ir a obtener un posgrado que tuve la oportunidad de ir a la Universidad Estatal de Oklahoma a trabajar en un tema que ya me interesaba porque lo había trabajado desde antes de irme al posgrado, que es el tema de la lesión que producen los venenos de serpientes en los tejidos. Entonces, de alguna manera hubo una continuidad entre el trabajo que yo empecé a hacer en el instituto como estudiante, como asistente de investigación, luego al graduarme, con el posgrado que pude hacer. Y otra cosa que estuvo a mi favor fue el hecho de que la Universidad de Costa Rica me otorgó una beca y siempre le estaré agradecido a esta institución por eso y por muchas otras cosas. Me otorgó una beca para ir a sacar el posgrado. O sea que el 100% del costo de mi posgrado, matrícula, mantenimiento, etcétera, me lo dio la Universidad de Costa Rica. Que eso es muy importante en la carrera de un científico, ¿no? Esa oportunidad de viajar a otro escenario, a otro contexto, a otra comunidad científica, además hacerlo en otro idioma. Claro, un gran reto, ¿verdad? Un reto enorme que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Y regresas otra vez con un saco de ilusiones y con un saco de ideas y de proyectos al Instituto Clodomiro Picado. Exacto. El hecho de que, y esto no necesariamente tiene que ser una regla para todo el mundo, porque alguien puede ir a sacar un posgrado en un tema totalmente nuevo, lo enriquece mucho y cuando regresa
enriquece su comunidad con con esa nueva visión. Yo tuve la oportunidad de tener una línea de continuidad, es decir, Claro. lo que había trabajado aquí en el instituto, lo desarrollé en Oklahoma, y entonces estando allá, sabiendo ya lo que el instituto hacía, yo pensé mucho sobre el futuro, sobre las cosas que se podían hacer, y traje como una especie de agenda que por suerte para mí tuve la oportunidad de desarrollar al regresar al instituto. Ahora, debo que decir y comentar algo que para mí es fundamental. Uno no trabaja solo, uno no trabaja por cuenta propia, uno forma parte de colectivos. Y yo he tenido la suerte de pertenecer a un colectivo, bueno, un colectivo muy grande que es la Sí. Universidad de Costa Rica, pero también un colectivo muy especial que es el colectivo del Instituto Clodomiro Picado. De manera que lo que yo haya podido hacer en investigación o en otros ámbitos de mi trabajo, lo he podido hacer por estar inserto en un entorno colectivo de gente muy capaz, muy motivada, muy comprometida, a donde el trabajo de uno se enlaza con el trabajo de muchas otras personas, no solo en investigación, sino también en producción de suero, en acción social, en docencia, y es gracias a ese engranaje colectivo a donde el aporte de un individuo, en este caso mi persona, encuentra un mucho mayor sentido, ¿verdad? Eso yo creo que es algo muy importante. Sí, yo creo que para los que estamos más o menos relacionados con el mundo de la ciencia y la investigación en Costa Rica, bueno, en primer lugar, el solo nombre de Clodomiro Picado Twite representa, digamos, vamos a ver, es un hito en la historia científica costarricense, pero el instituto Clodomiro Picado Twite eh, representa una de las joyas de la corona de la ciencia en Costa Rica y en Latinoamérica en realidad, porque no, bueno, usted no me dejará mentir que cuando se habla de sueros antiofídicos y del desarrollo de la ciencia toxinológica, el Instituto Clodomiro Picado será un referente aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, eh, yo creo que definitivamente, como usted lo decía, la oportunidad de ser parte de ese colectivo, ser parte antes, durante, porque también algunos nos vamos a hacer el doctorado y vamos a ver, nos despegamos de nuestro origen y después cuando regresamos, regresamos como extraños, ¿verdad? Pero el hecho de ir, mantenerse y cuando se regresa con proyectos que ya estaban caminando, probablemente haya ayudado mucho. Yo creo que esa es una experiencia que muy probablemente sea como la más recomendable dentro del proceso de formación de posgrado, ¿cierto? Yo pienso que hay diferentes posibilidades, ¿verdad? Y uno ve personas que aportan mucho con diferentes, digamos, estrategias de desarrollo. Hay personas que se van, se forman muy bien en otro tema del que habían estado trabajando y regresan, ya sea con ese segundo tema o regresan a reincorporarse al tema inicial, pero con la fortaleza que les dio la Ya, formación de posgrado. Yo creo que hay como muchas rutas, ya. ¿verdad? Antes de continuar, porque además queremos hacer el salto de esta primera etapa de la entrevista a la segunda parte, me gustaría que nos contaras un poquito de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, cómo es tu núcleo familiar, porque muchas veces uno es ingrato en muchas áreas de la vida, pero esencialmente la vida del ser humano depende de ese ecosistema primario, familiar, no solo de tus padres, sino de lo que se vuelve el núcleo más importante, que es tu esposa, tus hijos. ¿Cómo es la trayectoria en ese ámbito? Bueno, yo creo y siento que he sido muy afortunado a nivel de mi vida familiar, no solo en la vida inicial con mis padres y mis hermanos, que como les comenté hace un rato fue un ambiente nutricio muy especial, sino también en la vida que he logrado desarrollar con mi esposa y con mis hijos. Yo soy casado con Irma Argueda Negrini, quien es una profesional en orientación, es profesora de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Comparto con ella ese interés La por educación. la educación, la universidad, y comparto con ella muchísimos otros intereses y vivencias, ¿verdad? Precisamente en enero de este año cumplimos 40 años de matrimonio, Felicidades. de un matrimonio que me complace decir que es muy feliz. Y tenemos dos hijos, Mauricio y Alberto. Mauricio es profesional en química, obtuvo un posgrado y es profesor también ahora de la Universidad de Costa Rica. Y Alberto es geógrafo, obtuvo también un posgrado en Brasil y es también profesor de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y realiza investigación con el Centro de Estudios Políticos del CIEP
en esta universidad, de manera que de alguna manera los cuatro compartimos familia universitaria. ese vínculo con la universidad y eso, muchos de nuestros intereses y pasiones giran alrededor de esta vivencia, pero debo decir que me siento muy feliz con mi familia y que tengo un amor muy grande por ellos tres. Dice don William Mora, a quien conocemos, absolutamente, saludo a don William, comunicador del CONICIT, director en algún momento, no sé si ahora también sigue siendo el director del área de comunicación, y nos, por un lado, un saludo cordial, y además nos pregunta sobre un tema muy especial que ahora podemos abordar, que es el tema de la conversión del CONICIT en una cosa que llaman agencia de innovación. Pero eso es para la tercera parte, don William, así es que le va a tocar que quedarse un buen rato en la pantalla. Espero que muy grato. Quisiera que pasáramos a una segunda parte de la entrevista, Jota, y es hablar de la ciencia. Hablar de la ciencia con un científico, digamos, de altísimo nivel, como José María, que se ha destacado en medio de ese colectivo del Instituto Clodomiro Picado, que se ha dedicado por muchos años. Para los que no lo conocen, creo que probablemente para los que no lo conocen es algo que está aquí ¿cómo se llama? En Coronado. En Coronado, físicamente hablando, aunque hoy en día es realmente lo físico se vuelve muy particular, ¿verdad? Porque la ciencia se trabaja en múltiples partes del mundo. ¿Qué representa el Instituto Clodomiro Picado para el sueño de un científico en Costa Rica? Bueno, el Instituto Clodomiro Picado es un proyecto muy especial, es muy especial y para mí tiene un elemento también afectivo, por supuesto, porque es el lugar donde he desarrollado prácticamente mi vida profesional y laboral, pero también es muy especial porque es un proyecto país que aborda o que ha abordado un tema de salud pública muy importante, que son el problema de los envenenamientos por mordedura de serpiente, un tema que afecta fundamentalmente a personas en condiciones de pobreza en países tercer mundo, digamos. del tercer mundo, de países en vías de desarrollo, y que por lo tanto ha sido un tema desatendido por las grandes agencias de investigación, por las grandes empresas farmacéuticas, incluso por grupos de activistas de la salud. Entonces, y se muere muchísima gente de envenenamiento por una mordedura de una serpiente, de una tarántula. Para darles una idea, al año hay 2,5 millones de personas que sufren mordeduras de serpiente. De esas 125,000 mueren y cerca de 400,000 quedan con algún tipo de daño permanente, con algún tipo de lesión tisular permanente. Entonces es un problema muy serio al que generalmente no se le ha dado atención. Pero este país, por una razón histórica muy particular, a este problema le puso atención desde la época de Clodomiro Picado Tway y luego le puso atención a partir de la década de los 60 con los proyectos de desarrollo de la salud pública en Costa Rica, con el crecimiento de la Universidad de Costa Rica como un centro académico muy importante, y se estructuró un proyecto que inicialmente se llamó Programa de Sueros Antiofídicos y que luego se convirtió en el Instituto Clodomiro Picado, un proyecto que ha abordado este problema pero con una perspectiva muy original y muy integral, que es ver el problema pero desde un ángulo múltiple, es decir, haciendo investigación científica y tecnológica desde la ciencia básica hasta la más aplicada, produciendo el medicamento que salva las vidas de las personas que son mordidas por serpiente, es decir, los sueros antiofídicos. Claro. El instituto tiene una fábrica de suero antiofídico que se distribuye, dicho sea de paso, no solo a Costa Rica, sino a muchos otros países, haciendo una labor de extensión o acción social para comunicar los resultados de la investigación, la forma de prevenir los accidentes, la forma de actuar a la hora de una mordedura, y luego acompañando todo eso también de docencia universitaria. Entonces, yo siempre uso un poco la metáfora que es una mesa con 4 patas, ¿verdad? La producción, la investigación, la acción social o extensión y la docencia. Y ha sido ese carácter integral el que le ha permitido al instituto tener un impacto, no solo en el país y la región, sino un impacto global. Porque muchos otros grupos en el mundo o se enfocan solo en investigación o se enfocan solo en producción, pero no en esta visión integral. Y yo creo que en ese sentido, una vez más, se debe reconocer la visión de Roger Bolaños Herrera, que de alguna manera también era la visión de Clorito Picado, de combinar ciencia de muy alto nivel con la traslación de ese conocimiento para la solución de un problema muy, muy concreto. Eso es lo que yo creo que hace más valioso al Instituto Clodomiro Picado. Y hay que decirlo porque además la pasión con que
Chema transmite este mensaje es especial. Hay que decirlo, es uno de los proyectos más exitosos en materia de centros de investigación científica, porque además ha producido muchísimo ingreso, digamos, a pesar de que no es su objetivo primario, no es ser una empresa dedicada a producir sueros, es un proyecto que se autofinancia, es decir, que genera una serie de ingresos vendiendo estos sueros, en algunos casos de una forma muy particular, ¿verdad? A través de los departamentos de salud, a través de los distintos, la Organización Mundial de la Salud, es decir, ha generado procesos de comercialización social, ¿no? Porque Sí. siempre en una perspectiva social, no pensando en el maximizar el ingreso, sino maximizar el impacto que tiene el trabajo científico, que decía José María, se empieza en la ciencia básica. Y entonces yo quisiera que le dedicáramos un poquito, ahora que los tiempos se están poniendo medio ventosos para las universidades públicas, la importancia de que las universidades públicas sigan haciendo ciencia básica en temas tan importantes como este y otros tantos. Muchos, Y otros claro. muchos, sí. Sí, en ese sentido, yo creo que es importante tener claro que el desarrollo científico-tecnológico o el sistema científico-tecnológico de innovación, ciencia, tecnología e innovación, es un sistema, como la palabra lo dice. Es decir, es un sistema complejo con múltiples componentes que tienen que estar concatenados y desarrollados cada uno de ellos. Entonces, si uno ve los países desarrollados que han desarrollado la ciencia y la tecnología y la han puesto al servicio del bienestar, de la prosperidad, del desarrollo económico, social, cultural, etcétera, tienen este sistema muy bien estructurado. Es decir, por un lado tienen un componente que podemos llamar de ciencia básica o fundamental, que son los sectores que desarrollan conocimientos sobre la realidad natural o social. Eso generalmente está en las universidades públicas y recibe financiamiento principalmente del Estado. Por otra parte, hay un sector de investigación más aplicado que podemos llamar investigación transnacional o investigación tecnológica, a donde hay institutos tecnológicos que hay en las mismas universidades públicas, pero también pueden estar departamentos de investigación y desarrollo en las empresas u otras instancias estatales, por ejemplo, que toman ese conocimiento básico y lo traducen, lo llevan a una aplicación práctica. Y por otro lado tenemos sectores de la sociedad que demandan ese conocimiento, sectores empresariales, sectores sociales, sectores ambientalistas, de todo tipo. El mismo Estado. El mismo Estado, por supuesto, sobre todo en un país como Costa Rica, donde el Estado ha jugado un papel tan importante en el desarrollo nacional, que demandan ese conocimiento, esos servicios, y que tanto de la ciencia básica como de esta ciencia más aplicada, derivan conocimientos que se van a aplicar, a poner en práctica para el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, si no se tiene ese equilibrio, y eso lamentablemente es la situación en Costa Rica, si no se tiene ese equilibrio, lo que tenemos es un sistema de ciencia, tecnología e innovación deforme, en el sentido de que hay ciertos sectores que se fomentan mucho y otros que se descuidan mucho. Un error muy grande es pensar que porque nosotros somos un país pequeño y pobre, no tenemos condiciones para desarrollar la ciencia básica. Y esto se refleja, por ejemplo, en actitudes políticas que yo considero muy miopes, de dejar de dar apoyo a las universidades públicas, que son los verdaderos santuarios de generación de conocimiento fundamental en nuestro país. Y no solo conocimiento en ciencias naturales, sino también en ciencias sociales, en humanidades y en otras disciplinas, en tecnologías, por supuesto. Sí. Entonces, si se descuida la generación de conocimiento original autóctono, no vamos a entender la naturaleza de los problemas a los que queremos entrarle y resolverlo. Entonces vamos a estar desarrollando tecnología, aplicación del conocimiento, sin tener una idea clara de cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar y resolver. Entonces, es esencial para este país mantener un equilibrio entre esas esferas, entre los sectores que generan conocimiento básico, los sectores que generan conocimiento más aplicado y tecnológico, y luego la transmisión, la traslación, la transferencia de ese conocimiento a los sectores sociales, económicos, culturales, ambientales, institucionales que precisan de ese conocimiento. En esa dialéctica, en esos vasos comunicantes de gran intensidad, es donde un país consigue poner el conocimiento al servicio de un proyecto de desarrollo inclusivo, con equidad, con prosperidad. Lamentablemente en Costa Rica, quienes han guiado
los grandes programas y proyectos de desarrollo científico y tecnológico no han tenido esta visión tan clara. Ha habido un énfasis en ciertos aspectos particulares, pero se ha perdido esta visión de integralidad que es fundamental. Y en eso, yo insisto, las universidades públicas juegan un papel central. De manera que los ataques que se hacen desde ciertos sectores mediáticos, ciertos sectores políticos, ciertos sectores empresariales a las universidades públicas son ataques que yo calificaría de irresponsables. Irresponsables porque se está tocando y golpeando un elemento de la institucionalidad costarricense que es fundamental no solo para la generación de profesionales, no, para el país en general, para el desarrollo de nuestro país. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, yo creo que lo que nos está diciendo, lo que pasa es que ya brincamos de un tema al otro de una manera que si lo hubiéramos planeado, ni cuenta, o sea, no nos hubiera salido tan bueno. Bien, sí. Sí es importante, vamos a retomar el asunto este de la creación científica, la producción científica y tecnológica de las universidades, porque si nos vamos a los fríos datos, ¿verdad? ¿Cuánto invierte Costa Rica en investigación y desarrollo? Y en dónde se invierte, ¿verdad? En realidad, cuando nos vamos, ahora que estabas hablando del MISIT o cuando nos vamos a hablar del CONICIT, ¿cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Costa Rica? Y cuál es el total del Producto Interno Bruto que se invierte en investigación y desarrollo en Costa Rica, que en realidad es cualquier cosa, no llega ni al 0.5 Menos del 0.5%. Sí, por eso no llega ni al 0.5% del PIB. Y resulta que eso que se invierte en investigación y desarrollo o en creación científica se produce en las universidades, básicamente. Es desarrollo universitario, sí, casi básicamente. 3/4 partes de la investigación científica y, digamos, medida y del personal científico y tecnológico, ¿verdad? Que es una de las mediciones que hace el informe anual de indicadores de ciencia, tecnología e innovación, se realiza dentro de las universidades. Probablemente esa es uno de los desafíos, es decir, que el ecosistema empresarial tenga mayor impacto, que pueda tener más científicos fuera de la universidad. Pero la verdad es que cuando vos decís dentro de lo que podríamos llamar el ecosistema científico y tecnológico, la universidad y particularmente la universidad pública Sí. es esencial. Sí, entonces ahí es donde tenemos que retomar, como lo decía Chema, que no es gratuito en realidad el rol que desempeña la universidad pública costarricense y yo me atrevería, digamos, a ampliar un poco el comentario tuyo, de que no solamente en el ámbito costarricense, porque nosotros y cuando digo nosotros, Costa Rica y nuestras universidades han tenido un impacto enorme más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Claro. Durante mucho tiempo, los sistemas de posgrado en ciencia y tecnología se desarrollaban en Costa Rica para todo Centroamérica y un poco más allá, y hoy día sigue siendo así. No es extraño tener colegas de Sur, Centro y Norteamérica, principalmente de México o inclusive hasta de Estados Unidos, que vienen a nuestros laboratorios o que vienen a nuestros bosques, ¿verdad? Precisamente a hacer sus investigaciones de campo, su investigación básica. Entonces, en realidad, el rol fundamental que desarrollan las universidades públicas en la ciencia, en esos tres grandes ámbitos que vos decías, yo creo que es una cosa que no se puede perder de vista y que lamentablemente, y este es un tema que vamos a tocar ahorita, los intereses de algunos, a los que se les podría poner nombre y apellido, ¿verdad? Quieren socavar, ¿verdad? Quieren socavar ese rol fundamental, quieren poner en entredicho y nos quieren poner en entredicho ante la sociedad con respecto al rol fundamental que desempeñamos. Y es muy importante, y aquí quiero resaltar una cosa de la forma en la que se expresa Chema. Uno podría decir, bueno, como un científico de la biología, ¿verdad? Uno podría centrarse solo en eso, pero nos habla de
humanidades, nos habla de arte, nos habla de cultura, nos habla de historia, nos de la habla sociedad. de la sociedad en general, y entonces uno dice, bueno, es que hay investigación básica en las humanidades, hay investigación básica en las ciencias sociales, hay investigación básica y hay investigación aplicada, y en realidad creo que tenemos que volver la mirada, a abrir el abanico y darnos cuenta de que precisamente, si bien es cierto, en otros lares se propugna porque investigación y desarrollo tiene que ser pura ciencia y tecnología, no hay tal del desarrollo humano si nos olvidamos de las humanidades y de otras cosas importantes. Sí, pensemos en los siguientes problemas. La educación pública, el deterioro que ha tenido, la inequidad, el problema de la seguridad ciudadana, el problema de la salud pública, el problema o el tema de las migraciones y el impacto que tiene la xenofobia, el problema de la diversidad humana y el manejo que se hace, el problema de los medios de comunicación. Son problemas que tienen que ser abordados por las ciencias sociales y son problemas fundamentales para este país. Es decir, si nosotros somos incapaces de estudiar esos temas, de encontrar respuestas y explicaciones a estas problemáticas, vamos a ser, por supuesto, incapaces de encontrar soluciones a estos temas. Entonces, cuando, por ejemplo, se centra la idea de que el desarrollo científico y tecnológico tiene que ser únicamente desarrollo tecnológico que aporte al sector económico productivo, porque el país se va a desarrollar por esa vía, se está perdiendo de vista la complejidad del fenómeno del desarrollo, porque efectivamente el desarrollo económico es esencial. Estamos hablando estos días de la necesidad de generar empleo, de la necesidad de que la economía crezca con un porcentaje de crecimiento mayor, de la necesidad de que muchas más personas encuentren oportunidades. Todo eso tiene que ver con la economía y, por supuesto, el conocimiento a través de la tecnología es fundamental para que la economía sea mucho más dinámica. Pero es un error ver como que eso es lo único, ¿verdad? Cuando en realidad el desarrollo de un país involucra aspectos culturales, institucionales, ambientales, sociales, de muy diverso tipo. Y el conocimiento tiene que fluir hacia todos esos sectores. De ahí la importancia de que haya universidades públicas que tengan esa visión, ese respeto epistémico, ese desarrollo de todos los campos del conocimiento, para que ese conocimiento fluya hacia la sociedad y además la sociedad alimente también a la universidad para generar ese conocimiento en muchos ámbitos y no solo pensar que el desarrollo se centra en los índices económicos productivos. Ya lo decía un expresidente del siglo XX, muy conocido y muy, de alguna manera, muy en entredicho, siempre en la polémica, y además en ese momento, presidente, en el momento que vos ingresás a la Universidad de Costa Rica, aprovechamos para saludar y además felicitar a la Universidad Nacional, que un año después es creada en medio de esa administración. 47 años está cumpliendo este fin de semana la Universidad Nacional. Y además, cuando vos mencionas este concepto de universidad, teniendo aquí a las espaldas nuestras al edificio nuevo de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde hemos tenido recientemente una serie de eventos y de circunstancias que marcaron el último año, en esos avatares de la discusión sobre el presupuesto, de la discusión sobre la autonomía, etcétera, qué rico es poder discutir con un científico que no es solamente ciencia, sino que es esencialmente parte de una sociedad. La formación de un universitario es mucho más compleja que simple y sencillamente unos cuantos cursos de matemática, de física, de química, de biología, digamos en el caso de los profesionales que están más acostumbrados a estudiar ciencias, o es más que un curso de introducción a las ciencias sociales o al pensamiento moderno o la historia o la política, si es un profesional del área de la política económica o de las relaciones internacionales. Es toda esa vivencia dentro del ecosistema universitario, es los estudios generales que marcan una diferencia en el pensamiento del ser humano y le abren la oportunidad a toda una gama de oportunidades que después cada quien va en esa trayectoria definiéndose como personalidad hacia qué área disciplinar quiere ser, pero sigue siendo parte integral de una formación mucho más compleja.
¿por qué es importante, y aquí es la pregunta, por qué es importante preservar esa idea de una universidad amplia, de una universidad con un caleidoscopio de temas que además lo destacas mucho y aprovecho para recomendarles el libro que ahora puedes tal vez mencionar, que publicaste un par de años atrás o hace un par de años, donde habla sobre esa concepción de universidad que hay detrás de José María y de lo que ha significado su experiencia a lo largo de estos 40 años de trabajo en la Universidad de Costa Rica. Contanos sobre esa universidad y sobre ese concepto de universidad que hay detrás. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿cuál es la función de la universidad en términos de la formación de profesionales? La universidad debe formar, como algunos sectores lo vienen planteando en editoriales de ciertos medios de comunicación y en ciertas opiniones de determinados sectores. Lo que debe formar son cuadros técnicos que se adapten como anillo al dedo a sectores del mercado que demandan esos cuadros profesionales. ¿Solo eso? ¿O debe formar ciudadanos y ciudadanas capaces de tener pensamiento crítico, capaces de reflexionar sobre la realidad y capaces de cambiar esa realidad para bien? Bueno, yo creo que claramente la filosofía de una universidad pública tiene que ser lo segundo. O sea, la universidad pública tiene que formar cuadros profesionales muy competentes, capaces de insertarse, por supuesto, en la sociedad, en cualquier esfera de trabajo profesional que corresponda, pero debe formar, además de eso, y yo diría casi que sobre eso, personas críticas, personas capaces de reflexionar, personas capaces de ver la realidad y preguntarse si las cosas deben ser como son o si no podrían ser mejores. Es decir, ciudadanos y ciudadanas de sociedades genuinamente democráticas. Y una sociedad democrática es una sociedad que constantemente está ejercitando la disciplina del razonamiento, de la reflexión, del cuestionamiento, etcétera. Claramente, esta es una función de las universidades públicas. Y esto, nuestras universidades públicas lo han apostado claramente. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica tenemos los estudios generales, cuya función, y los cursos de repertorio, cuya función, en palabras de Rodrigo Facio, es ver al huerto del vecino. Es decir, si yo voy a estudiar microbiología, yo tengo que saber algo de sociología, o algo de historia, o algo de arte, ¿verdad? De manera que yo tenga una formación más amplia. Y si alguien va a estudiar sociología, tiene que conocer algo de biología, algo de medicina. Entonces, esa posibilidad de acercarse a otros campos del conocimiento y tener una visión de los mismos, pero además, sumado a eso, la posibilidad de desarrollar la solidaridad, de desarrollar la preocupación por la forma como viven seres humanos y también como viven y lo que ocurre en la naturaleza, en el ambiente, de no ser indiferente ante esas cosas, de no pasar de largo ante una sociedad que tiene un porcentaje de personas viviendo en condiciones de pobreza que es inaceptable. La universidad pública también tiene que dar una sensibilidad, una empatía, una capacidad para preocuparse por esos temas y para vincularse en la vida personal y profesional de uno, de manera que su praxis vital contribuya a que esta sociedad sea mejor. Entonces, todo eso lo pretende dar y lo da la universidad pública, pero la universidad concebida como esa formación integral, amplia, no solo específica, profesional, sino también cultural, social, crítica, que en nuestros programas de estudio y nuestras actividades institucionales la dan. El gran riesgo aquí es caer o seguir los cantos de sirena que dicen que una universidad pública simplemente tiene que formar los profesionales que el mercado necesita y no preocuparse por qué clase de profesionales van a ser esos en el sentido humano de la palabra, en el sentido de compromiso social, de compromiso de visión crítica de la realidad. Esto es algo muy delicado que yo creo que hay que defender a toda costa, porque hay tendencias que procuran eliminar eso, que lo ven como una pérdida de tiempo, como un desperdicio, como que la sociedad le está dando dinero a la universidad para que genere personas que estén criticando esa misma sociedad. Bueno, cabalmente esa es una de las funciones de la universidad. Y la sociedad necesita que la universidad sea eso. La sociedad necesita que la universidad sea un centro de reflexión, de cuestionamiento, de imaginación, de mundos mejores. Eso no es un peligro para la sociedad, al contrario, es algo que la sociedad requiere y demanda, y de ahí la importancia de las universidades públicas. Lo que pasa, Chema, tal vez es que es un mal negocio para algunos,
¿verdad? Ese tipo de universidad, claramente, ese tipo de universidad que cuestiona, ese tipo de universidad que produce profesionales críticos, no es un buen negocio para algunos porque podrían en algún momento cuestionar un status quo exactamente, ¿verdad? Entonces cuando se cuestiona los estudios generales, cuando se cuestiona, ni siquiera los estudios generales, cuando se cuestionan las ciencias sociales, ¿verdad? Y entonces salen algunos políticos y dicen que para qué filósofos, que para qué historiadores, que para qué teólogos, ¿verdad? Y entonces, no, pero buscamos ingenieros, o sea, aquí las STEM. O peor ahora que se habla tanto de este concepto de universidad técnico o de universidad tecnológica, ¿verdad? Como si la universidad se pudiese encasillar solo en un aspecto de digamos, del ecosistema social, económico, etcétera. Hay algunos que quisieran, por ejemplo, instrumentalizar las artes y convertirlas nada más en un negocio, ¿verdad? Entonces, una bailarina se mide por lo que puede ganar o lo que puede cobrar en el teatro y no por lo que es, por una expresión, digamos, social, una expresión del ser humano, o un músico o un pintor. Y entonces un poco escuchándote, ¿verdad? Esta reflexión sobre el concepto de universidad, escuchándote y hago nuevamente referencia al libro, escuchándote y leyéndote, ¿verdad? Que ha sido el libro de cabecera personal de las últimas 2 semanas, un poco a raíz de la entrevista. De verdad es absolutamente recomendable ese libro. De alguna manera nos damos cuenta de que la universidad tiene una misión en el cortísimo plazo, pero tiene una misión mucho más relevante de frente al mediano y al largo plazo de la sociedad. Hay una canción que a mí me gusta mucho de Silvio Rodríguez que se llama algo así como que Parábola de los 3 hermanos y bueno, al final lo que habla es que hay 3 hermanos que se fueron a buscar la vida y que uno solo veía los pasos que iban dando con una mirada muy corta y que nunca llegó muy lejos, que otro solo veía muy hacia adelante y que pasaba tropezándose constantemente, y que el tercero tenía un ojo puesto en los zapatos a donde iba caminando y otro puesto para adelante. Claro, la canción termina un poco extraño porque al final dice que ese tercero también terminó con la mirada un poco extraviada. Probablemente sí. lo que Silvio quiso decir era que tal vez lo que hubieran tenido que hacer es trabajar los 3 juntos para ir lejos. Pero yo pienso que esa visión de alguien que tiene un ojo puesto en la realidad, o una institución que tiene un ojo puesto en la realidad inmediata, solucionando problemas, atendiendo problemas, y atendiendo problemas de toda la sociedad, insisto en eso, y sobre todo atendiendo problemas de los sectores más vulnerables de la sociedad a los que se debe una universidad pública, ¿verdad? En lo inmediato, pero también teniendo un ojo tirado hacia adelante, para ver mucho más allá, para imaginar otras formas de organizar la sociedad, otras formas de resolver los problemas, iluminar hacia adelante, por supuesto, en un diálogo permanente con la sociedad. Esa dualidad, ¿verdad?, de estar viendo lo presente y viendo más allá, es una función esencial de la universidad. Es muy preocupante con esto que estamos hablando, ver, por ejemplo, que en universidades del primer mundo se han corporativizado totalmente. Departamentos de ingeniería de tecnología han recibido un empuje enorme, incluso financiamiento directo de parte de los sectores empresariales, que han montado sus mismos laboratorios al interior de las universidades públicas, y luego una inanición, digamos, de departamentos de humanidades, de filosofía, de sociología, recortes presupuestarios, recortes de personal. Eso ha generado una enorme preocupación, incluso en universidades europeas, que es donde surgió el concepto moderno de universidad. Hay un libro excelente de un filósofo italiano que se llama La utilidad de lo inútil. Ajá. Y lo que él hace es una defensa a ultranza de la importancia de la filosofía, de la importancia de la sociología, de la importancia de las lenguas, ¿verdad?, de los idiomas en la formación de las personas y en el desarrollo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, esto que estamos hablando, esta disputa que estamos viendo en Costa Rica, se da en todo el mundo, ¿verdad? Claro, yo lo he palpado en las discusiones, por lo menos de lo que es el marco europeo de universidades.
Y ahí juega un papel fundamental, algo que vos trabajás también en ese libro, que es la colaboración. El ambiente universitario es un ambiente colaborativo por excelencia y no es un ambiente competitivo en el sentido, digamos, privado de la palabra. Es un ambiente de competencia, pero es un ambiente de competencia y colaboración. Claro. Por ver quién destaca en lo académico, por supuesto, quién publica primero un resultado de una investigación sobre un trabajo de punta, digamos, quién está en el top, ¿verdad? Y en esto vos das cátedra porque fuiste premio de ciencia y tecnología, porque tenés una trayectoria, digamos, muy destacada en tus publicaciones científicas. Pero hacías una mención, y haces una mención muy importante, que la ciencia no se puede hacer aislada. Claro. Que la colaboración con el mundo, con el planeta, con los distintos actores del ecosistema científico del mundo, es fundamental. Y en eso Costa Rica y las universidades públicas dan muestra de ello. Tienen enorme experiencia de colaboración y que romper, por ejemplo, con esos espacios que pareciera que es baratito, ¿verdad? Que sí, cortemos eso porque es muy caro, ¿verdad? Termina más bien rompiendo vasos comunicantes con el conocimiento global. Importantísimo. Sí, yo diría que eso que estás comentando me lleva también a pensar en un par de aspectos que tenemos que elaborar mejor dentro de nuestras universidades públicas. Porque hago constar que esta defensa que estamos haciendo en esta conversación de las universidades públicas no pasa por una autocomplacencia, ¿verdad? Con respecto a nuestra propia labor, ¿verdad? Nosotros somos conscientes, y creo que al interior de las universidades somos conscientes de que tenemos muchos problemas, muchas cosas que mejorar y trabajamos permanentemente en eso. Eso es algo que es importante que la sociedad lo sepa, ¿verdad? De manera que tenemos que ver a lo externo y a lo interno también. Y a lo interno yo quisiera señalar dos aspectos en los que tenemos que trabajar mucho. Uno de ellos, que lleva a lo que estás hablando, es la transdisciplinariedad, ¿verdad? Romper esa visión casi que gremialista de que lo más importante ocurre en mi disciplina, acercarse a personas que practican otras disciplinas y de esa manera abordar temas de gran complejidad. Porque si estamos abordando un tema como las alteraciones del clima, por ejemplo, o un tema como la inequidad, o un tema como la salud pública, necesariamente tenemos que abordarlo con trabajo transdisciplinario, con la incorporación de personas de diferentes disciplinas. Hay que pasar a un plano más generoso, más colaborativo, más colectivo. Ahí tal vez es más importante el cafecito que el laboratorio, como decían algunos. Exactamente. El café afuera. Encontrarnos, ¿verdad? Sí. Encontrarnos para compartir, para aprender de otros, ¿verdad? Y de otras. Pero también hay otro elemento que nuestras universidades deben trabajar y es cómo integrar mejor las tres actividades sustantivas de nuestra institución. Porque aquí, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, desde el tercer congreso, emergió esa visión de que la docencia, la investigación y la acción social son las tres actividades sustantivas. Sin embargo, esas actividades deberían estar muy integradas, ¿verdad? Casi que cualquier persona que esté trabajando de docente en la universidad debería también hacer investigación y debería también participar en extensión o acción social. Y sin embargo, son tres actividades que muchas veces caminan por aparte. Yo creo que una gran tarea que tenemos en nuestras instituciones es ver de qué manera hacemos más unidas esas tres actividades, las integramos más, sobre todo a nivel de las unidades académicas, ¿verdad? ¿Cómo logramos hacer trabajo transdisciplinario? ¿Y cómo logramos romper esa separación entre docencia, investigación y extensión o acción social? Sí, de hecho, yo creo que, bueno, yo soy bastante crítico de los proyectos que son, que son completamente disciplinares y que, por ejemplo, dicen, bueno, es que esto es un proyecto de investigación, pero si un proyecto de investigación tiene que tener estudiantes. Es un hecho que tiene que tener estudiantes. De otra manera es un desperdicio, por llamarlo tal vez de una manera muy fuerte, es un desperdicio la experiencia que a pesar de que los académicos y los profesionales estamos adquiriendo, si no tenemos estudiantes que se nutran de esa experiencia, y ahí estamos haciendo docencia. Y si los resultados de la investigación no los trasladamos a la docencia, estamos desperdiciando esa oportunidad, y si no lo llevamos a la acción social, entonces para mi gusto, digamos, a mí todavía me llama la atención que al menos en la Universidad Nacional tenemos proyectos de investigación, proyectos de extensión, proyectos de docencia, cuando deberían ser proyectos integrados, ¿verdad? Proyectos integrados que vayan inclusive más allá de una simple interdisciplinariedad,
para buscar esa transdisciplinariedad que debería ser el norte que tenemos que llevar. Yo hace un rato quería aceptar y decir que con mucha pena, en algún momento la Universidad Nacional, no hace mucho tiempo, tuvo un oscuro proceder cuando se quiso competir con las universidades privadas, trimestralizando la universidad porque queríamos que veterinaria en lugar de 7 años y medio saliéramos en 5. Y entonces lo que hicimos fue precarizar todas las condiciones para tratar de competir porque olvidamos cuál era la esencia de la universidad. Y entonces desaparecer cursos, recortar en otros y hacer una serie de cosas cuando se nos olvidó que en realidad el rol esencial de la universidad es eso, es investigación, docencia, extensión, de manera transdisciplinar, buscando, buscando los objetivos en la sociedad que tiene que perseguir la misma universidad. Claro, eso es de suma importancia y preocupa mucho, por ejemplo, cuando uno ve ciertos análisis que se hacen a lo externo de la universidad por sectores políticos, incluso por sectores económicos, profesionales en economía, que por ejemplo ven o juzgan la eficiencia de una universidad dividiendo el presupuesto que tienen entre el número de estudiantes que gradúan. Sí, lo cual es una tontería. Como si la única función de la universidad fuera graduar profesionales, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué pasa con la extensión? ¿Qué pasa con la acción social? ¿Qué pasa con la vida cultural? ¿Qué pasa con esa formación amplia de la gente? ¿Qué pasa con la investigación? ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado a la hora de tener la visión de que es una universidad pública, ¿verdad? Y esas visiones simplistas de que la universidad está para graduar los profesionales que el mercado necesita, o la universidad está para esto o lo otro, sin darse cuenta de esa integralidad, es muy delicado. Por ejemplo, ¿verdad? Chema, ahora que, perdón, a mí me cuesta, digamos, decirle Chema porque no, con toda confianza. con la confianza del caso, y lo hago con mucho cariño. Muchas gracias. Hoy nos preguntamos que cualquier turista que viene al país, a cualquier área de conservación, porque tenemos muchas, gracias a la visión de los estadistas de nuestro siglo XX, tenemos áreas de conservación y tenemos muchas serpientes, y serpientes que son altamente venenosas, peligrosas. Digamos que si nos encontramos en el país con una de ellas y nos muerde por digamos, alguna situación especial, tenemos una red completa en el país de centros de salud que hasta en el último lugar del país hay acceso a un suero antiofídico. Y los costarricenses damos eso como sentado, ¿verdad? Sí. Pero uno que le ha tocado viajar a otras partes del mundo, no es así. No es ese cuidado y no es esa posibilidad de tener aquello tan cerca como, por ejemplo, la diferencia entre la vida y la muerte, o la diferencia entre que una mordedura de serpiente pueda ser un mal evento del día o pueda ser la pérdida de un miembro del cuerpo. Eso es muy importante y uno puede referir eso en muchos casos. Por ejemplo, uno abre un tubo y obtiene un vaso de agua potable que se puede tomar. Bueno, eso es la consecuencia de esfuerzos sostenidos desde el siglo XIX en este país por suministrar ese tipo de servicios que benefician la salud pública. Y así podemos dar muchísimos ejemplos. Entonces, este país logró construir con mucho esfuerzo y con muchas luchas de muchos sectores un Estado social de derecho, ¿verdad? Que ha permitido cosas que en otros países, digamos, son impensables o no existen. Una de las cosas que preocupa en la situación política actual de este país es el constante ataque y, digamos, desvalorización de lo que es el sector público, que puede tener muchos defectos, como tienen todos los sectores en este país, y por supuesto que el sector privado lo tiene también. Pero esa institucionalidad pública que este país ha logrado construir a lo largo de más de un siglo, y sobre todo en las últimas décadas, o a partir de la mitad del siglo XX, digamos, esa institucionalidad pública que condiciona lo que se conoce como el Estado Social de Derecho, es algo fundamental para la convivencia colectiva y equilibrada de nuestro país.
el ataque constante, infundado, malintencionado a la institucionalidad pública, esa visión de que todo lo público es ineficiente, de que todo lo público es corrupto, de que todos los funcionarios públicos somos unos vagabundos, que se trata de transmitir un día sí y otro también, a través de ciertos medios de comunicación y otros sectores, es algo muy peligroso para la misma permanencia, digamos, de ciertas características de la vida democrática en Costa Rica. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que valorar lo que se ha logrado, hay por supuesto que mejorar lo que está mal, pero esa institucionalidad pública que este país ha construido con mucho esfuerzo de mucha gente, de muchos sectores, es algo que hay que valorar, que hay que preservar, que hay que mejorar, pero nunca destruir. Veamos lo que está ocurriendo en otros países y voy a poner el ejemplo de un país por el cual yo sé que tenemos un enorme aprecio, que es Chile, ¿verdad? Un país que por diferentes motivos en sus proyectos políticos, esa institucionalidad pública fue muy golpeada por razones que no podemos entrar a detallar ahora y que cabalmente se están dando movimientos sociales de enorme fuerza, reclamando por cosas que en este país hemos logrado construir y mantener, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que pensarlas muy bien, ¿verdad? Hacia dónde queremos ir en el futuro, hacia dónde queremos movernos en términos de las instituciones públicas, hacia dónde queremos movernos en términos del balance entre lo público y lo privado. De manera que lo que hemos construido lo logremos preservar y mejorar, pero nunca destruir, ¿verdad? Ahora, yo quisiera también abordarle y preguntarle un tema, porque por lo general, esa asociación de lo público y lo privado, digamos, se ha abordado que lo público malo, lo privado es bueno, en esta coyuntura en donde tenemos un Estado, esta falsa dicotomía, pero además, no solo en esa concepción, sino que lo privado es eficiente y eficaz y resulta, y lo público es burocrático, termina siempre siendo un desperdicio. Y vos abordás en tu libro un tema esencial en la universidad de nuestro tiempo y que sigue siendo tremendamente importante de cara a la supervivencia de la universidad, y es el trabajo académico de calidad. La calidad en el trabajo académico y todo lo que el complejo mundo de la calidad, ¿verdad? Porque la calidad de la investigación asociada con la necesidad de mantener esas publicaciones en los tops, en los rankings, en el mundo científico, de los mejores estándares. Y cuando viene de una persona que es premio nacional y que tiene toda esa trayectoria de publicaciones en las más altas y prestigiosas revistas de su disciplina científica, pues resulta particularmente importante, ¿verdad? Porque lo dice con el ejemplo, digamos, lo predica, pero lo dice con autoridad. Lo dice con la autoridad, que significa una trayectoria de vida que, aunque tiene un par de años de pensionado, sigue estando presente en la universidad como profesor emérito, probablemente ahora más involucrado que antes, porque ahora lo hace con el cariño y con la pasión, ¿verdad? Pero con un poquito más tiempo para hacer estas cosas que está haciendo hoy. ¿Cuál es la importancia de la calidad del trabajo académico en la universidad pública? Tal vez antes de contestarte esa pregunta quisiera cerrar el tema que estábamos tocando antes y quisiera mencionar rápidamente lo falso de esa dicotomía entre lo público y lo privado, ¿verdad? Es decir, una sociedad como la nuestra necesita de ambos sectores, de las fortalezas de ambos sectores, y necesita más bien que ambos sectores dialoguen, se comunican y se apoyen, ¿verdad? Esa visión de que un sector es bueno y el otro malo, desde la perspectiva que se vea, no nos va a llevar a ninguna parte. Bueno, volviendo a eso de la calidad, efectivamente eso es algo esencial, ¿verdad? Las universidades públicas tenemos que cuidar mucho eso, porque un vicio, un error que se presenta con cierta frecuencia es el error de la autocomplacencia. Es decir, estamos haciendo las cosas muy bien, nos conformamos con lo que estamos haciendo, cuando en realidad yo creo que tiene que haber en el trabajo universitario un esfuerzo permanente de depuración de lo que hacemos. Es decir, ya llegamos a este punto, ¿a dónde podemos avanzar más? ¿Verdad? Y eso en el trabajo académico implica que la docencia sea cada vez mejor, adaptar tecnologías nuevas para la enseñanza, actualizarse los profesores, no estar repitiendo el mismo curso todos los años. En los programas de estudio,
la capacidad de las unidades académicas de censar lo que está ocurriendo en las disciplinas, introducir nuevos cursos, dar otras opciones, buscar carreras de interfase, puntos en común entre diferentes disciplinas, es decir, que haya un enriquecimiento permanente de la enseñanza, pero también que haya un enriquecimiento permanente de la investigación, que cada vez seamos más exigentes, que cada vez busquemos alianzas con grupos en el país y fuera del país, que cada vez nos planteemos preguntas más ambiciosas, y lo mismo en el plano de la acción social, es decir, que cada vez examinemos cómo estamos llegando a nuestras comunidades, cómo nos estamos proyectando a la sociedad, si lo estamos haciendo de una manera efectiva, si no lo podríamos hacer mejor, cómo podemos evitar esa posición, ese prurito de arrogancia y superioridad que tenemos muchas veces los universitarios con respecto a los sectores sociales del país, cómo podemos transformar esa relación en una relación más bien de ecología de saberes, como dice Boaventura de Sousa Santos, ¿verdad? Es decir, cómo podemos permanentemente depurar nuestro trabajo y la calidad va en todo, va en investigación, por supuesto, como lo mencionaste, va en docencia, va en acción social, va en lo administrativo, va en vida estudiantil, ¿verdad? Pero eso exige un ejercicio permanente de crítica y autocrítica, de no conformarnos con lo que tenemos, sino de ir superándonos cada vez más. Yo creo que es una tarea permanente de nuestras universidades, ¿verdad? En alguna parte de tu libro, esa parte de la calidad, vamos a ver, sos bastante crítico de los procesos de acreditación. Formal. Sí, de acreditación formal. Ajá, y decís, bueno, es que si la acreditación no fuera el fin, sino solamente un medio para que el proceso de autoevaluación y de la revisión y precisamente buscando la calidad, si se logra la acreditación, bienvenida sea, por el ente que sea, pero si se hace el correcto ejercicio y no solamente la instrumentalización de llenar un check, ¿verdad? Exactamente. Ahí es donde efectivamente la calidad en la docencia, la calidad en la investigación, la calidad inclusive en la vida, que eso es una cosa que usualmente no se mide, y yo con esto, yo prácticamente voy cerrando mi intervención. Yo quisiera seguir aquí conversando toda la tarde porque no quiero parar, pero de escucharte. Pero hay una cosa que es muy importante. Estamos hablando de la calidad de la investigación y estamos hablando de la calidad de la docencia y de la calidad de la acción social o la extensión, como la queramos llamar, pero se nos olvida inclusive también la calidad de vida del docente, del académico, del estudiante, ¿verdad? Y a veces, vamos a ver, se hace una exigencia en exceso del académico, el docente que tiene que hacer tantos cursos, que se lleva trabajo para la casa, el investigador que pasa noches enteras en el laboratorio trabajando y haciendo o el que sale de gira a las 2, 3 de la mañana y que regresa a las 11, 12 de la noche. Uno dice, bueno, sí, estamos haciéndolo con mucha pasión, son cosas que nos gustan mucho, los estudiantes que los ponemos a estudiar día y noche, a pegar un día con el otro, y entonces uno dice, bueno, también hay que lograr balances, ¿verdad? Dentro de todo lo que es la exigencia y la calidad, y a veces, vamos a ver, perdemos también la perspectiva, perdemos la perspectiva de cómo lograr ese balance, ¿verdad? Sí. Y entonces yo podría decirte, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia, tanto la tuya propia como dentro de tu equipo, para tener ese balance, para tener esa calidad? Porque es interesante, uno visita el Clodomiro Picado y uno no se encuentra compañeros de trabajo. Yo diría que son como una familia, ¿cierto? Hay muy buenas relaciones, Hay, claro. hay muy buenas relaciones, y cuando los de aquí, cuando los de microbiología van allá y los de allá vienen para acá, eso es como una familia más extendida. Entonces uno dice, bueno, es un ambiente bonito, distendido, armonioso. O sea, ¿cómo se logra, verdad? No perder la calidad, ¿verdad? O sea, buscar siempre la calidad, la eficiencia y mantener un balance. Sí, yo creo que eso que estás diciendo es muy importante. Tú tocaste dos temas. Primero, el asunto de la acreditación y poner la forma
delante del fondo, ¿verdad? Eso es algo que preocupa en nuestras universidades, porque muchas veces los procesos de carácter administrativo, a veces termina uno preguntándose qué es lo prioritario, si la forma y hacer esos cheques en los procesos o el fondo para el cual esos procesos deberían estar trabajando, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar mucho en nuestras universidades, saber cuál es el fondo. Si vamos a estar acreditando algo, es para mejorar el aporte que esa carrera va a dar a la formación de estudiantes a la sociedad, no simplemente por cumplir un requisito. Eso es muy importante. Pero lo otro también es muy importante. En el primer capítulo de ese libro que escribí, que dicho sea paso, aprovecho para invitarlos e invitarlas a que lo consulten. Ese libro se puede conseguir, se pone en Google, Reflexiones desde la Academia, Universidad, Ciencia y Sociedad. Reflexiones desde la Academia, Universidad, Ciencia y Sociedad, y aparece en el repositorio Kerguá de la Universidad de Costa Rica, de manera que las invito, los invito a consultarlo gratuito, por supuesto. Pero en el primer capítulo que yo analizo las encrucijadas de la Universidad de Costa Rica, hay un último punto que yo creo que es muy importante y lo estás mencionando, y es con respecto a la forma como nos tratamos dentro de la universidad. Es decir, llama la atención y decepciona que muchas veces la forma de relacionarnos entre nosotros mismos en la universidad reproduce los mismos vicios de una sociedad competitiva, mezquina, con poca solidaridad que nosotros mismos criticamos desde la universidad. Correcto. Y resulta que paradójicamente al interior de nuestra casa de estudios reproducimos esos vicios. Somos poco generosos con nuestros colegas, serruchamos el piso, somos intrigantes, no valoramos lo que la gente hace de bueno, no buscamos trabajar en equipo. Entonces yo creo que hay todo un espacio de lucha cultural por vencer esos grandes vicios y tendencias que la sociedad consumista, competitiva, mercantilista, individualista nos trata de imponer al interior de las universidades. ¿Cómo podemos generar espacios más generosos, más solidarios, más respetuosos entre nosotros y nosotras en la universidad? Esa es una tarea fundamental porque tenemos mucho que mejorar en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, y yo también como para cerrar haciendo una última pregunta, porque ya se nos está agotando este espacio que ha sido en lo personal muy enriquecedor, no solo por haber tenido la obligación la posibilidad de leer tu libro, sino también ahora escucharte en estas reflexiones sobre la universidad, sobre la ciencia y sobre la sociedad. ¿Cuáles son los 2 o 3 grandes desafíos que miras en el escenario de la sociedad costarricense en relación a esta dicotomía entre la ciencia y la sociedad? Es decir, que nos permitan de alguna manera, algunos autores dicen que estamos en una etapa de transición, ¿verdad? Bueno, cuando uno está en una etapa de transición, aspira a tener un momento por lo menos de mayor calma en el final del proceso de la transición. ¿Cuáles serían como esos desafíos que la sociedad tiene en relación con este debate, con esta turbulencia en que nos han metido? ¿Ah? Algunas veces nos hemos metido, porque también nos damos, como decir, zancadillas al interior de la universidad para resolver esta dicotomía y esperaríamos tener una mejor ciencia y una mejor sociedad. Sí, ¿verdad? Bueno, esa pregunta se las trae. Yo creo que podemos decir en términos muy generales que el objetivo de una sociedad sería que todos los seres humanos, todas las personas, podamos desarrollar nuestras potencialidades que tenemos como seres humanos. O sea, que una sociedad mejor sería una sociedad que garantice las condiciones para que todas las personas podamos desarrollar nuestras potencialidades. Eso significa que los valores de procura de la equidad, de distribución del bienestar, de solidaridad, de cooperación, deben prevalecer sobre valores de individualismo, de mercantilismo, de fomentar que ciertos sectores no tengan unas mínimas condiciones de vida decentes, ¿verdad? Suena muy simple, pero yo creo que a eso es lo que deben aspirar los procesos políticos en nuestro país, a lograr una sociedad mucho más equitativa, una sociedad de mucho mayor bienestar, una sociedad que respete mucho más la diversidad inherente en nuestro medio. Para lograr eso,
se necesitan procesos políticos de muy diverso tipo, sobre todo con la participación de la ciudadanía en los procesos a nivel comunitario, a nivel regional, a nivel nacional, etcétera. Pero también se necesita, entre muchos ingredientes, para lograr ese desideratum de una sociedad que permita el desarrollo de las potencialidades de todas las personas, se necesita el desarrollo del conocimiento, se necesita la ciencia, se necesitan las universidades, se necesita que el conocimiento sobre la realidad natural y social florezca, que crezca y que nuestra comunidad sea capaz de proyectar ese conocimiento a todos los sectores de la sociedad que puedan utilizarlo para tener una vida mejor. De manera que yo creo que en ese objetivo de tener una sociedad más justa, más equitativa, donde todos podamos desarrollar nuestras potencialidades, nuestros proyectos de vida, el desarrollo del conocimiento, la transmisión del conocimiento, la formación de profesionales, lo que hacen las universidades públicas, tiene que jugar un papel fundamental. De ahí la importancia de estas instituciones, de preservarlas, de mejorarlas de cara al futuro de nuestro país. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir con ustedes y a las personas que nos han visto y escuchado. Ha sido un momento importante. Yo creo que este tipo de reflexiones, los temas que hemos tocado hoy, hay que tocarlos mucho más en nuestro país y en nuestras universidades, ¿verdad? Hace mucha falta este tipo de espacios y yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de haber expresado estos puntos de vista. Y nosotros les agradecemos muchísimo, Jota, a los que nos están terminando de ver. Quería hacer un agradecimiento, no quiero irme sin hacerle un agradecimiento a la Universidad de Costa Rica, particularmente a un técnico que nos colaboró muchísimo, al señor Eduardo Planelas, que nos apoyó para poder hacer posible este escenario hoy aquí desde sería el Paraninfo, ¿Cómo se llama acá? la sala magna. Yo creo que le dicen la sala contigua al aula magna de la Universidad la de Costa sala Rica. contigua al aula magna de la Universidad de Costa Rica, un lugar además bellísimo que recomendamos, ¿verdad? Porque también recomendamos que se den una vueltita por acá y les volvemos a recomendar el cafecito de la Par, que también para estas tardes de fresco aquí en San Pedro sería muy bien. Y agradecerle porque siempre nos escriben, nos escuchan. Decirle a don William que le va a tocar en otro momento esa pregunta sobre el tema de la agencia de innovación. De alguna manera la contestamos indirectamente. Indirectamente se la contestamos, creo que de una forma muy particular. Agradecerles por mantener la sintonía y los vemos de hoy en 8, si Dios así lo quiere, ¿verdad, Jotas? Sí, y bueno, de ahí agradecerle al doctor José María Gutiérrez, a Chema, por habernos recibido acá. Tengo que decir que desde que le cursamos la invitación aceptó de muy buena gana, de primera entrada, y yo creo que los agradecidos más bien somos nosotros. Esperemos que ustedes lo hayan disfrutado mucho. Los invitamos a que ustedes compartan con sus redes de contactos el programa y que lo hagamos viral, porque creo que Chema nos ha dicho muchas verdades, muchas cosas para reflexionar y cosas que tenemos que repensar hacia el futuro. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes al ser las 3 de la tarde desde el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Con un nuevo programa más. Vamos a hablar un poco sobre arte y comunicación visual el próximo lunes. Que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo.